Continuamos con la presente clasita de hoy. En la clase anterior vimos lo que fueron fórmulas sí y pues ahorita vamos a continuar con lo mismo. En el apartado anterior definimos que era la fórmula sí es que a partir de una condición nos va a dar un resultado verdadero o falso. ¿A qué se refiere? Nosotros ponemos una condición y si se cumple nos va a dar un resultado. Pero ¿qué pasa si no se cumple? No, nos va a dar de igual forma otro resultado. Si se cumple la función, el resultado va a ser verdadero y si no se cumple la condición, el resultado va a ser falso. Repitiendo, la fórmula sí tiene tres apartados. Condición, ¿qué pasa si se cumple? Resultado. ¿Y qué pasa si no se cumple? Resultado. Entonces vamos a empezar con otros ejercicios. Vamos a empezar con un ejercicio de repaso. Aquí lo que se dice es que se le va a dar una beca de transporte a las personas que su municipio procedente sea de Cancún. Entonces vamos a escribir. Siempre empezamos con igual. Si abrimos paréntesis y vamos a buscar dónde está la columna de municipio de transporte. Está en la columna L. Vamos a seleccionar L2. ¿Por qué la celda L2? Porque es donde nosotros estamos ubicados. Estamos escribiendo la fórmula en la fila 2. Ok, si L2 es igual a Cancún, ok, ¿qué pasa si se cumple la condición? Ahora, ya establecimos la condición, ponemos una coma. Pero ojo, aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Que como escribimos un texto debe ir entre comillas. Entonces, nada más les agregamos las comillas porque si no nos va a dar un resultado erróneo. Si L2 es igual a Cancún, ¿qué va a pasar? Pues bueno, vamos a dar beca. Abrimos comillas, dar beca. Y cerramos comillas. La primera partecita ya la escribimos, que fue la condición. La segunda es qué pasa si se cumple la condición. Ahora, ¿qué pasa si la persona no es procedente de Cancún? Pues no se le va a dar beca. Vamos a poner una comita para poner la condición, perdón, el resultado falso. ¿Qué pasa si no se cumple la condición? Vamos a ponerle no dar beca. Y cerramos las comillas. Y por último, cerramos el paréntesis. Repitiendo, la fórmula sí tiene tres apartados. Primerito, inclusive aquí se ve la prueba lógica, la condición. Segundo, el valor sí verdadero es qué pasa si se cumple la condición, qué pasa si la persona procede del municipio de Cancún. Bueno, se le va a dar beca. Y la tercera parte, valor sí falso. ¿Qué pasa si no se cumple la condición? ¿Qué pasa si no viene de, ¿cómo se llama? De Cancún. Pues no se le va a dar beca. Le damos enter y al final corremos la fórmula. Le damos doble clic y podemos ver que a todos no se le está dando beca, sino que hasta la persona del final. ¿Por qué? Damos clic en la barradita de fórmulas, nos vamos a la columna de municipio y sí, esta persona es procedente de Cancún. Entonces, si la celda L43 es igual a Cancún, ¿qué resultado nos va a dar? Dar beca. Pero ¿qué pasa si la celda no es igual a Cancún? Pues no dar beca. Y como podemos ver, si se cumplió, entonces se va a dar beca. Aquí como les vuelvo a comentar, nada más estamos buscando, mejor nada más le ponemos doble comilla para que nos dé un resultado en blanco. Y vemos hasta abajito y sí, nos dio en dar beca. Ok, siguiente. Trabaja mientras estudia. Aquí lo que quiero llegar es en el siguiente punto. Lo que se busca principalmente cuando nosotros llenamos bases de datos es reducir el texto y siempre se ha buscado esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en vez de poner organizaciones de las Naciones Unidas, pues vamos a poner IFE, perdón, ONU. En vez de poner Instituto Nacional Electoral, vamos a poner INE. En vez de poner Martínez, MTZ. En vez de poner Vicente, V. Y así consecutivamente. Por ejemplo, en el caso de ustedes viven en un, qué sé yo, en un estado, en un municipio. Y en vez de poner el estado del municipio, ¿cómo pueden resumir esa información? Bueno, pues sería poniendo el código postal. En vez de poner, ¿sabes qué? Yo vivo en Zaragoza, Puebla, en tal localidad, pues yo voy a poner mi código postal. Entonces, a eso se quiero llegar con trabaja mientras estudia. Si el joven trabaja mientras estudia, le vamos a poner un valor de 1.
En el caso de que no trabaje mientras estudie, pues bueno, le vamos a poner un valor de 2. ¿Y qué pasa si a veces trabaja mientras estudia? Bueno, le vamos a poner un valor de 3. Y aquí ya lo establecimos. Trabaja mientras estudia, sí, le vamos a poner un valor de 1. En el caso de que responda de que no, un valor de 2. Y si responde a veces que nos dé un resultado de 3. Prácticamente lo que quiero hacer ahorita es cambiar los valores. En vez de poner letras, vamos a poner unos números. Va a ser más fácil de identificar. Entonces escribimos es igual sí. Primero hay que encontrar la celda donde se encuentra trabaja mientras estudia. Sí, 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 sí. Trabaja mientras estudia. Está en la columna R. Vamos a poner R2. Si R2 es igual a sí. Ok. Si R2 es igual a sí, coma, ¿qué resultado nos va a dar? Nos va a dar 1. Ok. Coma. Hasta ahorita lo que hice fue establecer las dos primeras partes de la fórmula sí, que es establecer la condición y qué pasa si se cumple la condición. Pero ¿qué está pasando a continuación? En la mayoría de ocasiones nada más teníamos dos resultados, si se cumple la condición y si no se cumple la condición. Pero ¿qué pasa a continuación? Aquí tenemos tres resultados de que si se cumple la condición con 1, si se cumple la condición con 2 o se cumple la condición con 3. Repitiendo, anteriormente solamente queríamos dos resultados, ahorita nos aparecen tres resultados. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues ya hicimos el primer paso que era, si se cumple la condición de sí, que nos dé un valor de 1. Cuando nosotros queremos poner más de dos resultados, como en este caso tenemos tres resultados, una vez de haber escrito la condición y el valor sí verdadero que se cumple la condición, después de la comita vamos a poner de nuevo sí. Sí, y abrimos de nuevo paréntesis. Vamos a repetir todo. Si el valor de R2 es igual a... Esta vez ya no le vamos a poner sí porque ya abarcamos esa condición. Ahora vamos a ponerle no. Si el valor de esta celda es igual a no, ponemos coma para separar. ¿Qué resultado queremos que nos dé? Nos va a dar un 2. Oiga, profe, ¿y por qué no se le pone entre comillas el 2? Porque es un número. Nada más se pone entre comillas lo que es texto. Pero ¿por qué al sí no se le puso entre comillas? Porque es una fórmula. Nada más cuando escribimos un texto que no sea fórmula, se le pone entre comillas. Y de igual forma si escribimos algo alfanumérico. Entonces, si R2 es igual a no, o sea, si trabaja mientras estudia y el resultado es no, nos va a dar un 2. Y después ponemos una coma. Y ahora, ¿qué pasa si no se cumple ninguna de las dos condiciones? ¿Qué pasa si el resultado no es sí y tampoco es no? ¿Qué pasa si un resultado es diferente? Pues es a veces. ¿Y qué le ponemos en este caso? Un número 3. ¿Ok? Entonces, repitiendo. Al inicio pusimos si el valor de la celda es igual a sí, entonces que nos dé un resultado 1, coma. Volvimos a escribir sí porque los resultados son 3. Cuando los resultados son mayor a 2, entonces debemos de volver a escribir sí. Si la celda R2 es igual a no, entonces que nos dé un resultado 2. Si se cumple que la celda R2 es igual a no, nos va a dar un resultado 2. Pero ¿qué pasa si no se cumple ninguna de las dos condiciones? Ni el resultado es sí, ni el resultado es no. Bueno, entonces nos va a dar un resultado 3. Y ahora ¿qué hacemos? Es cerrar los paréntesis. ¿Cuántos paréntesis debemos cerrar? Los que abrimos. ¿Cuántos abrimos? 1 y 2. Y de igual forma cuando los cerremos van a parpadear. Ok, parpadea. Ya cerramos el de rojito. Y por el último el negrito. Le damos enter. Y al final le damos doble clic. Y como podemos ver se respetó. Aquí dio 1 que debe decir sí. Ok. Aquí dio 2 debe decir no. Y correcto, dio no. Y por último, aquí dio 3, debe decir a veces, correcto. Lo único que hicimos fue cambiar lo que es la condición. Ok, aquí el tema nuevo a agregar es que ya no tenemos dos posibles resultados. Ahorita tenemos tres posibles resultados. ¿Y qué pasa cuando tenemos tres posibles resultados? Pues se debe de escribir de nuevo la fórmula así en el resultado falso.
Repitiendo, si el valor de la celda R2 es igual a sí, entonces que nos dé un valor 1, coma, y de nuevo volvemos a escribir sí. Si el valor de la celda R2 es igual a no, que nos dé un resultado 2. Todo lo debemos separar con comas, las condiciones y los resultados. Y por último una coma. ¿Y qué pasa si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores? ¿Qué pasa si el resultado no es sí? Y también qué pasa si el resultado, vaya, no salió o no. Bueno, en caso de que ninguno de los dos resultados se haya cumplido, nos va a dar un 3. Ok, jóvenes, entonces de esta forma se maneja la fórmula sí cuando existen más de dos posibles resultados. Ahora, se va a dejar de actividad la siguiente tareita. Prácticamente va a ser cambiar todo esto. ¿A qué me refiero? Si en A positivo lo vamos a cambiar, le vamos a poner un dato numérico. Si el resultado es A positivo, bueno, que nos dé un número 1. Si es O positivo 2, si es B positivo 3, si es AB positivo 4, si es A negativo 5, O negativo 6, B negativo 7 y AB negativo 8. Ok, entonces de esta forma los vamos a poner. A positivo 1, O positivo 2, B positivo 3 y así hasta llegar a AB negativo 8. Ok, ahora nos vamos a apoyar en la siguiente tablita que dice la fórmula sí. Nosotros nada más vamos a poner una fórmula sí si nada más existe una condición y nada más existen dos resultados. Es como los ejercicios anteriores, de que si la persona tiene más de 18 años, hay solamente una condición, nada más hay un resultado verdadero y un resultado falso. Prácticamente la fórmula sí anterior abarcaba lo que es una condición y dos posibles resultados, tanto el falso como el verdadero. Pero ¿qué pasa cuando queremos tres resultados como anteriormente? Pues bueno, va a haber dos condiciones y dos fórmulas sí. Por ejemplo, en este caso, aquí queríamos tres resultados. Bueno, ¿cuántas condiciones hubo? Condiciones es donde están las celdas. Acá hay una celdita y acá hay dos condiciones. ¿Cuántas fórmulas sí pusimos? Dos, la primerita y la segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Como les comentaba, aquí ya requerimos más de dos resultados. Anteriormente solamente habíamos visto dos resultados, la fórmula sí original de tres partes, una condición, dos resultados. Pero aquí, ¿qué pasa? Queremos aproximadamente 8 resultados diferentes. ¿Cuántas condiciones vamos a poner? Hay que apoyarnos en lo que es la tablita. Aquí van de uno en uno. Si queremos 8 resultados, ¿cuántas condiciones ponemos? Prácticamente se resta 1. Vamos a poner 7 condiciones. Las condiciones son, vaya, las celdas. Y por último, ¿cuántas fórmulas sí vamos a poner? Vamos a poner 7. Ok, entonces de esta forma vamos a empezar. Tipo de sangre, empezamos siempre con es igual sí. Si el tipo de sangre, donde está la celdita, si el tipo de sangre sí Q2 es igual a positivo. Otra forma de entenderlo, esta partecita, es que si la celda Q2 tiene este valor, que es A positivo, ¿qué nos va a dar? Ok, si la celda Q2 tiene dentro de su misma celda A positivo, ¿qué nos va a dar? Ok, si la celda Q2 tiene A positivo, si tiene escrito A positivo, ¿qué valor nos va a dar? 1. Ok, ahora volvemos a poner coma. Pero ¿qué pasa si no tiene escrito A positivo la celda Q2? Bueno, pues debemos a volver a escribir sí y hacer todo de nuevo. Ahora, yo que les recomiendo prácticamente copiar todo. Desde sí, control C y aquí control V. Y ya nada más hay que cambiar. En vez de poner A positivo, vamos a poner O positivo y le vamos a poner un 2. Porque aquí nos indica que el cambio sería 2. Seguimos. Volvemos a pegar. Repitiendo, aquí nada más es copiar, desde la comita hasta el sí, control C, y pegamos. Nada más con que lo copiamos una vez ya es suficiente. Control V, si Q2 tiene dentro el valor de B positivo, ¿qué nos va a dar? Bueno, que nos dé el resultado de 3.
Y así consecutivamente ponemos control V, ya no es necesario copiar todo, ya lo copiamos una vez. Si dentro de la celdita hay un B positivo, perdón, ya lo hicimos B positivo, si hay un AB positivo, bueno, que nos dé un número 4. ¿Cuál sigue? A negativo nos debe dar un valor 5. Si hay un valor O negativo nos debe dar un valor 6. Volvemos a pegar. Si nos da un valor de B negativo nos debe dar un 7. Aquí lo cambiamos. B negativo es igual a 7. Y por último, ¿qué pasa si nos da un resultado AB negativo? Ay, aquí no, aquí fue error. Si nos da un resultado AB negativo, bueno, nos debe dar un valor 8. ¿Ok? Entonces, repitiendo, si se cumple la primera función, nos va a dar un 1. Que si el resultado de lo que está dentro de la celda es A positivo, bueno, que nos dé un 1. Si dentro de la celda que está escrito el valor de O positivo, bueno, nos debe dar un 2 y así. Pero ¿qué pasa al final? ¿Qué pasa si la celda tiene escrito un valor J, un valor H? Al final sabemos que ese no es un tipo de sangre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, un error de dedo, qué sé yo. Entonces, aquí en valor sí falso es qué pasa si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Bueno, pues nosotros le vamos a poner un error de dedo. Error de dedo. Y cerramos las comillas. Y ya por último, lo que hay que hacer es que cerrar todos los paréntesis. La ventaja es que cuando los vayamos cerrando, pues prácticamente van a ir resplandeciendo. Por ejemplo, aquí ya resplandeció el azulito porque pertenece a este. Después sigue el verdecito, bueno, este colorcito, y así vamos continuando. Vamos a ver que van resplandeciendo cada uno y al final debemos llegar con el paréntesis negrito. Una vez ya cerrado todos los paréntesis le damos enter y le damos doble clic. Hay que ver, esta persona nos dio un 4, nos debe dar un valor AB positivo. Y sí, vemos que tiene AB positivo. ¿Por qué? Hay que ver la fórmula. Si dentro de la celda de Q5 está escrito el valor de AB positivo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Si dentro de la celda está escrito AB positivo, nos debe dar el valor 4. Y repitiendo a lo que yo decía, ¿qué tal si está escrita una J o una G? No sé. Ese no es un tipo de sangre. Al final, como podemos ver, es un error de dedo. ¿Ok? Ya nada más presiono Control Z y ya se regresó. Entonces, jóvenes, de esta manera quería avanzar prácticamente la fórmula así. La clase pasada vimos, ok, cuando nada más había una condición y dos posibles resultados. Y ahorita es cuando hay como tal más de una condición porque hay más de dos posibles resultados. Y así podemos seguir. Ahora imaginemos en el caso de los municipios. ¿Cuántos municipios hay en el estado de Puebla? Pero pues obviamente no vamos a ir buscando cada uno como Teciutlán, Chignautla, Zaragoza. No, cada municipio tiene su número. Entonces, ahí volviendo a otro ejemplo, ahí se cambiaron por números. Ok, jóvenes, entonces prácticamente esta columna se quedó de actividad. Yo ya les apoyé, pero pues la deben de contestar. Si hubiera dudas o preguntas, pues ya saben que me pueden mandar mensajito, jóvenes. Saludos, jóvenes, hasta luego.